¿Alguna vez has sentido el peso insoportable de la traición? Esa puñalada invisible que viene, no de enemigos lejanos, sino de quienes tú confiabas plenamente, de aquellos a quienes abriste tu corazón y compartiste tus sueños más íntimos. ¿Cómo se sana una herida que fue causada no por la distancia, sino precisamente por la cercanía? Si eu te dijera que la Biblia no solo reconoce tu dolor, sino que también revela un mensaje poderoso para aquellos que han sido traicionados. Un mensaje que no es solo de consuelo, sino de dirección, de fortaleza, de justicia y sobre todo, de restauración. Lo que voy a compartir contigo hoy es más que un simple estudio bíblico. Es una llave espiritual que puede liberar tu alma de la amargura, del resentimiento y de la prisión del pasado. Hay un secreto oculto en la palabra de Dios sobre cómo enfrentar la traición, sobre cómo procesarla y cómo salir de ella no como una víctima derrotada, sino como un hijo de Dios más fuerte, más sabio y más lleno de gracia. Si estás escuchando esto y aún no has comentado, Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe ahora en los comentarios: la palabra de Dios es vida, y haz que este mensaje alcance a más personas. Quien ama la verdad no se calla. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a revelar puede transformar para siempre la forma en que miras tu dolor. Hay una perspectiva divina que pocos conocen, y solo quienes perseveran hasta el fin pueden abrazarla. No te distraigas, no apagues este video, porque puede ser el instrumento que Dios ha preparado para llevarte a una nueva dimensión de libertad espiritual. Cuando hablamos de traición, inevitablemente nuestros pensamientos nos llevan a una figura bíblica que experimentó una de las traiciones más dolorosas de la historia: Jesucristo. Judas Iscariote, uno de sus discípulos más cercanos, a quien Jesús llamó, formó y amó, fue el instrumento humano de esa traición. Pero lo que muchos no comprenden es que Jesús sabía desde el principio que Judas lo entregaría. En Juan 13:21, leemos que Jesús, profundamente conmovido, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esta declaración no fue de odio ni de desprecio, sino de tristeza y compasión. Jesús no reaccionó con violencia ni con venganza, sino con amor y propósito. Esto nos muestra que la traición, por dolorosa que sea, nunca escapa del control de Dios. Él permite ciertas traiciones no para destruirnos, sino para impulsarnos a cumplir nuestro propósito eterno. Si Jesús no hubiera sido traicionado, no habría cruz, no habría redención, no habría salvación. La traición fue el catalizador que activó el plan de Dios. De igual forma, la traición que sufriste no es el final de tu historia, sino una parte necesaria de tu proceso de transformación. La Biblia nos enseña que Dios convierte lo que otros intentan para mal en algo que termina obrando para nuestro bien, como lo afirma Romanos 8:28. Cada traición puede ser una plataforma, una escuela, un taller en el que Dios pule tu carácter y te prepara para algo mayor. Pero para que esto suceda, es necesario mirar la traición desde la perspectiva del cielo, no desde la amargura humana. Es comprender que, aunque las personas fallan, Dios nunca falla. Aunque te traicionaron, Dios sigue fiel a su promesa. Aunque te abandonaron, Él permanece a tu lado, sosteniéndote con su mano poderosa. Hoy, al recordar esa traición que te marcó, quiero que sepas que no fue en vano. Dios la vio, la permitió, pero también la está redimiendo, sanando y transformando en una bendición oculta que pronto saldrá a la luz. Otro ejemplo poderoso que la Biblia nos ofrece sobre la traición es la historia de José, el hijo de Jacob.
José fue traicionado por sus propios hermanos, aquellos que deberían haberlo protegido, amado y acompañado en su crecimiento. Sin embargo, impulsados por la envidia y el odio, lo vendieron como esclavo y fingieron su muerte, causando un dolor inmenso en la familia. Imagina el corazón de José siendo arrancado de su hogar, separado de su padre a quien tanto amaba, enfrentando la soledad, la injusticia y la humillación. Pero lo que parecía ser el fin para José, Dios lo utilizó como el inicio de un propósito glorioso. En Génesis 50:20, José, después de años de sufrimiento y finalmente siendo exaltado como el segundo hombre más poderoso de Egipto, declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Aquí encontramos una verdad que trasciende la lógica humana. La traición no tiene la última palabra cuando Dios está en la ecuación. José no permitió que la amargura lo consumiera. En cambio, se mantuvo fiel, íntegro y con una actitud de servicio en cada circunstancia. La traición que recibió no lo definió como víctima, sino que lo forjó como un hombre de carácter, sabiduría y perdón. Esta historia nos enseña que la traición puede convertirse en el escenario donde Dios nos eleva, donde nuestros dones se perfeccionan y donde nuestro propósito se revela con mayor claridad. Si hoy te sientes traicionado, rechazado o descartado por aquellos que más amabas, recuerda a José. No te detengas en el dolor, no construyas tu identidad sobre la traición, sino sobre la fidelidad de Dios que jamás te dejará ni te desamparará. Tal vez ahora no entiendes el porqué de lo que viviste, pero llegará el momento en que, como José, podrás mirar a los ojos de quienes te traicionaron y decirles: «Pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Esa es la victoria del que confía en el Señor. Transformar las cicatrices en testimonios de gloria. La traición no solo hiere, sino que también puede sembrar en el corazón la semilla del rencor, el deseo de venganza y la desconfianza permanente hacia los demás. Por eso, uno de los mayores desafíos que enfrentamos cuando somos traicionados es la elección entre la amargura o el perdón. La Biblia es clara al respecto. No somos llamados a vengarnos ni a devolver mal por mal, sino a perdonar a pesar de la herida. En Mateo 6, 14, 15, Jesús enseña que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Esto es un llamado radical a soltar el peso de la traición y confiar en que la justicia perfecta de Dios se encargará de todo. El perdón no significa negar el dolor ni minimizar la gravedad de la traición, sino liberarnos de la esclavitud emocional que ella produce. Es decir, cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que nos hicieron estuvo bien, sino que decidimos no permitir que esa herida controle nuestra vida ni determine nuestro futuro. El perdón es un acto de valentía espiritual, es un reflejo de la naturaleza de Dios en nosotros. Recordemos que Cristo, en la cruz, después de haber sido traicionado, azotado y crucificado injustamente, pronunció estas palabras: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Esta declaración no solo muestra el corazón compasivo de Jesús, sino que también establece un modelo para nosotros. Si Cristo pudo perdonar en medio de un dolor indescriptible, nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, también podemos hacerlo. El perdón es el puente que nos conecta con la paz interior y nos libera del ciclo destructivo de la venganza. No se trata de olvidar lo sucedido, sino de recordar sin dolor, de mirar hacia el futuro con esperanza y no con resentimiento. Si decides perdonar a quienes te traicionaron, estarás dando un paso hacia tu propia sanidad, hacia la plenitud que Dios desea para ti.
El perdón no es una debilidad, sino una fortaleza divina, una señal de madurez espiritual que te eleva por encima del mal que quisieron hacerte. Uno de los aspectos más difíciles de procesar tras una traición es la sensación de pérdida de confianza. Cuando alguien cercano nos traiciona, no solo se rompe una relación, sino que también se fractura nuestra capacidad de confiar en los demás, incluso en Dios. La traición puede levantar murallas invisibles alrededor de nuestro corazón, llevándonos a vivir en constante sospecha y temor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aunque los hombres fallen, la fidelidad de Dios permanece inmutable. En Números 23:19 se afirma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta declaración es un ancla firme para el alma herida por la traición. Aunque te hayan mentido, abandonado o traicionado, Dios nunca lo hará. Él es fiel, justo y verdadero en todo momento. Recuperar la confianza después de una traición no es fácil, pero es posible cuando comprendemos que nuestra seguridad no debe basarse en la conducta cambiante de las personas, sino en la constancia del carácter de Dios. El Salmo 118.8 nos recuerda: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esta verdad es un refugio seguro para quienes han sido traicionados. No se trata de vivir desconfiando de todos, sino de aprender a discernir y a poner nuestra esperanza en aquel que nunca nos fallará. Además, la traición revela la fragilidad de la naturaleza humana y nos recuerda que todos somos susceptibles de fallar, incluso nosotros mismos. Por eso, es esencial cultivar la gracia y la misericordia en nuestras relaciones, entendiendo que solo Dios es perfectamente digno de confianza. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, recuperamos la capacidad de abrir nuestro corazón, de amar de nuevo y de vivir con esperanza, sin quedar prisioneros de la traición que sufrimos. La traición no debe definir nuestras futuras relaciones ni endurecer nuestro corazón. Debe enseñarnos a depender más de Dios y menos de la aprobación o fidelidad de los hombres. Así, en lugar de quedarnos atrapados en el dolor del pasado, avanzamos con la certeza de que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí está un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrirlo. Tú, que has llegado hasta aquí, ¿eres uno de aquellos que realmente desea esta revelación? Entonces, continúa escuchando, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. La traición, aunque dolorosa, tiene el potencial de ser una herramienta en las manos de Dios para elevarte a un nivel espiritual que nunca habrías alcanzado de otra manera. La Escritura revela que los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por traiciones antes de ser posicionados en sus llamados. David fue traicionado por Saúl, quien lo consideraba como un hijo, pero luego intentó matarlo por envidia. Sin embargo, ese tiempo de persecución fue clave para que David aprendiera a depender exclusivamente de Dios, a desarrollar un corazón conforme al de Él y a ser preparado para reinar con sabiduría y humildad. Sin la traición de Saúl, David no habría conocido el quebranto necesario para gobernar con justicia. Lo mismo ocurre contigo. La traición que viviste o estás viviendo no es un accidente ni una casualidad, sino una etapa en el proceso divino que Dios ha diseñado para formar en ti el carácter de Cristo. Sin traición no hay quebranto, y sin quebranto no hay autoridad espiritual. La autoridad que Dios quiere depositar en tus manos solo puede sostenerse si tu corazón ha sido probado en el fuego de la traición y has salido de él purificado, sin resentimientos, sin deseos de venganza, sino lleno de amor, perdón
y dependencia total de Dios. Por eso, no huyas de esta prueba ni maldigas el día en que fuiste traicionado. Al contrario, bendice a Dios por considerarte digno de ser moldeado a través de esta experiencia. Pues después de la traición viene la promoción, después de la herida viene la sanidad, y después de la pérdida viene la restauración completa. Cuando somos traicionados, una de las primeras tentaciones es la de encerrarnos en nosotros mismos, aislarnos y protegernos para no volver a ser heridos. Sin embargo, este aislamiento no es la respuesta que Dios nos propone. La Biblia nos enseña que, aunque la traición duele, no debe apartarnos de la comunidad ni de nuestro propósito. Jesús, tras ser traicionado por Judas, no se encerró en su dolor ni dejó de amar a los demás discípulos. Al contrario, después de la resurrección, buscó restaurarlos, los reunió y los comisionó para llevar el Evangelio al mundo. Esto nos muestra que la traición no debe definir nuestra identidad ni limitar nuestro ministerio. Muchos, después de ser traicionados, deciden no confiar más, no amar más, no servir más. Pero esto es precisamente lo que el enemigo desea, que la herida te paralice y te aparte del propósito de Dios. Pero hoy quiero decirte que en Cristo hay sanidad para esa herida y fuerza para seguir adelante. No permitas que el dolor de la traición te robe la bendición de seguir construyendo relaciones saludables y significativas. Dios no te creó para vivir aislado ni para desconfiar de todos, sino para amar, para servir y para reflejar su carácter en medio de un mundo herido. Además, la traición nos enseña a ser más sabios, a discernir con mayor claridad a quién abrirle nuestro corazón y a no idealizar a las personas, reconociendo que solo Dios es perfecto. Esta sabiduría no debe transformarse en dureza ni en frialdad, sino en madurez espiritual, en una fe más robusta y en una confianza más plena en Dios. Así como Jesús, después de la traición, no dejó de amar ni de cumplir su misión, tú también puedes. Con la ayuda del Espíritu Santo, levantarte, sacudirte el polvo de la traición y seguir avanzando con la frente en alto, sabiendo que Dios sigue teniendo un plan glorioso para tu vida que ninguna traición podrá cancelar. Otro aspecto crucial que debemos comprender sobre la traición es que, aunque causa dolor, no puede detener los planes de Dios para nuestra vida. Las acciones de quienes nos traicionaron no son más poderosas que la voluntad soberana del Señor. En la historia de Jesús, Judas pensó que con su traición estaba acabando con la misión de Cristo, pero en realidad estaba contribuyendo a que se cumpliera el propósito eterno de la redención. Esto nos enseña que ni la traición más vil, ni la herida más profunda, tienen el poder de anular lo que Dios ha determinado sobre tu vida. En Isaías 14:27 se afirma: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Esta verdad debe infundir en tu corazón una confianza inquebrantable. Lo que Dios ha comenzado en ti, Él lo perfeccionará, independientemente de quién te haya traicionado o abandonado. Las personas pueden romper promesas, pero Dios nunca rompe la suya. Las personas pueden traicionar tu confianza, pero Dios nunca traicionará su pacto contigo. Esta perspectiva te libera del miedo y de la desesperanza, porque te recuerda que tu futuro no está en manos de quienes te fallaron, sino en las manos fieles de tu Padre Celestial. Además, la traición revela en nosotros áreas que necesitan ser sanadas y fortalecidas. A través del dolor, Dios saca a la luz inseguridades, heridas pasadas, patrones de dependencia emocional o idolatría de las relaciones y nos llama a una mayor intimidad con Él. Lo que parecía una pérdida es, en realidad, una invitación divina a crecer, a madurar
y a profundizar nuestra relación con Dios. Por eso, no te aferres al dolor ni vivas como víctima de quienes te traicionaron. Levanta tu mirada y reconoce que Dios está obrando, incluso en medio de la traición, para llevarte a un lugar de mayor bendición, autoridad y plenitud. Él no permitirá que la traición sea tu ruina. Al contrario, la usará como una herramienta para forjar en ti un carácter más fuerte y una fe más inquebrantable. En medio del proceso de sanar una traición, es fundamental recordar que Dios es nuestro justo juez. Cuando somos traicionados, surge en nosotros una sed natural de justicia, el deseo de que el traidor pague por lo que hizo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la venganza no nos pertenece a nosotros, sino al Señor. En Romanos 12:19 está escrito: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Esta verdad es liberadora porque nos permite soltar la carga de hacer justicia por nuestras propias manos y descansar en la certeza de que Dios se encargará de cada situación conforme a su perfecta justicia. Muchas veces, la impaciencia nos lleva a querer acelerar los procesos y tomar represalias, pero eso solo genera más dolor, más conflicto y nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. Al entregar a Dios la causa de nuestra traición, encontramos descanso para el alma y libertad para seguir adelante sin ataduras. Además, confiar en la justicia divina nos evita caer en la trampa de la amargura, que contamina el corazón y nos convierte en prisioneros de la herida. El perdón y la confianza en la justicia de Dios son dos alas que nos elevan por encima de la traición y nos llevan a experimentar la verdadera libertad en Cristo. También debemos recordar que el juicio de Dios es perfecto. Él ve lo que nosotros no vemos, conoce las intenciones ocultas del corazón y sabe exactamente cómo obrar en cada caso. Mientras tanto, nuestro llamado es a seguir amando, sirviendo y viviendo en integridad, sabiendo que nuestro galardón no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso, aunque te hayan traicionado, no permitas que el deseo de venganza se apodere de tu corazón. Entrégale a Dios tu causa, confía en su justicia y sigue caminando en la luz, sabiendo que Él defenderá tu causa mejor de lo que tú podrías hacerlo. En el proceso de sanar una traición y de permitir que Dios obre en nuestra vida, es esencial aprender a redirigir nuestro enfoque. La traición tiene la capacidad de obsesionarnos, de ocupar nuestra mente y nuestras emociones, haciendo que revivamos constantemente lo que ocurrió, analizando cada detalle, cada palabra, cada gesto. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a poner nuestra mirada en lo que es eterno y no en lo que es pasajero. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esto significa que, aunque la traición duela, no debe convertirse en el centro de nuestra vida. El enemigo busca que nos enfoquemos en la herida, para que nos paralicemos y no avancemos en nuestro propósito. Pero Dios nos llama a mirar más allá de la traición, a enfocar nuestra mirada en Cristo, en su amor incondicional, en su propósito eterno para nosotros. Cuando hacemos esto, la traición pierde su poder sobre nuestra vida y se convierte en un testimonio de cómo Dios puede sanar, restaurar y redirigir nuestra historia. Además, enfocar nuestra mente en lo eterno nos permite ver la traición como una oportunidad de crecimiento espiritual y no simplemente como una desgracia. Nos ayuda a comprender que en medio de las pruebas más dolorosas, Dios está obrando para formar en nosotros la imagen de Cristo.
Como dice Romanos 8:29, somos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y ese proceso, aunque incluye momentos de traición, es parte de la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. No es fácil redirigir nuestro enfoque cuando estamos heridos, pero es necesario para sanar y avanzar. Esto requiere una decisión consciente de dejar de alimentar pensamientos de dolor, de venganza o de autocompasión, y de empezar a meditar en las promesas de Dios, en su fidelidad y en su amor inagotable. Cuando elegimos levantar nuestra mirada y confiar en el plan soberano de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una fortaleza que nos capacita para seguir adelante a pesar de la traición sufrida. Finalmente, es fundamental comprender que la traición puede ser una poderosa plataforma para ministrar a otros. El dolor que experimentaste no es en vano. Dios puede y quiere usarlo para que seas instrumento de sanidad en la vida de quienes también han sido traicionados. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo declara que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Esta es una de las dinámicas espirituales más hermosas. Dios transforma nuestras heridas en fuentes de consuelo, nuestras cicatrices en señales de esperanza y nuestro dolor en ministerio. Cuando superas la traición con la ayuda de Dios, adquieres una sensibilidad especial para comprender y acompañar a quienes atraviesan experiencias similares. Te conviertes en un testimonio vivo de que es posible sanar, perdonar y seguir adelante. Tu historia se transforma en una carta abierta que habla de la fidelidad de Dios, de su poder restaurador y de su gracia que sostiene incluso en medio de las heridas más profundas. Además, cuando decides ministrar desde tu dolor sanado, impides que la traición te defina como víctima y permites que Dios te redima como un vencedor, como alguien que, a pesar de la traición, sigue creyendo, sigue amando y sigue sirviendo. La traición ya no es un obstáculo, sino un testimonio de la gloria de Dios obrando en tu debilidad. No subestimes el impacto que tu testimonio puede tener en la vida de otros. Muchas personas necesitan escuchar que es posible levantarse después de una traición, que hay vida más allá de la herida, que hay esperanza y restauración en Cristo. Tu proceso de sanidad no solo es para ti, sino también para bendecir a otros, para ser un canal de la gracia de Dios en un mundo marcado por las traiciones y las heridas emocionales. Por eso, te animo hoy a no esconder tu historia, sino a permitir que Dios la use para su gloria, para la edificación de la iglesia y para la expansión de su reino. Cuando reflexionamos sobre la traición desde una perspectiva bíblica y espiritual, entendemos que no somos los únicos que la hemos experimentado y que incluso aquellos a quienes más admiramos en la fe también atravesaron por ella. Esta comprensión nos conecta con una comunidad de creyentes que han sido forjados en el mismo fuego y que han salido fortalecidos. Recordemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, quien sufrió traiciones dentro y fuera de la iglesia. En 2 Timoteo 4:10, Pablo menciona con tristeza a Demas, quien lo abandonó amando este mundo. Esta traición no solo fue una pérdida emocional, sino también ministerial, pues Demas era uno de sus colaboradores más cercanos. Sin embargo, Pablo no se rindió ni dejó que esa traición lo detuviera. Continuó predicando, plantando iglesias y fortaleciendo a los creyentes. Su ejemplo nos enseña que no debemos permitir que la traición paralice nuestra obediencia ni nos desvíe de nuestra misión. Al contrario, debemos seguir adelante,
sabiendo que nuestra recompensa proviene de Dios y no de los hombres. La traición también nos recuerda que nuestra identidad no depende de la aprobación de quienes nos rodean, sino de nuestra posición en Cristo. Él nos llama hijos amados, coherederos del reino, y nada de lo que hagan los demás puede cambiar esa verdad eterna. Cuando afirmamos nuestra identidad en Dios, la traición pierde su capacidad de destruirnos emocionalmente, porque nuestra autoestima no está basada en las opiniones humanas, sino en la verdad divina. Además, la traición nos desafía a evaluar nuestras expectativas en las relaciones. A veces esperamos de las personas una perfección que solo encontramos en Dios, y cuando ellas fallan, nos sentimos devastados. Pero la madurez espiritual nos enseña a amar sin idealizar, a relacionarnos con gracia y a perdonar con generosidad, entendiendo que todos somos susceptibles de fallar. Esta actitud nos protege de futuras heridas y nos permite vivir en libertad, sin ataduras emocionales destructivas. Por todo esto, es vital que, al recordar la traición que sufrimos, no lo hagamos con resentimiento, sino con gratitud, reconociendo que Dios la usó como una herramienta para nuestro crecimiento espiritual y para la manifestación de su gloria en nuestra vida. La traición, aunque es una experiencia profundamente dolorosa, también nos ofrece la oportunidad de examinar nuestro propio corazón. En medio del proceso de sanar las heridas causadas por la traición de otros, el Espíritu Santo muchas veces nos confronta con una pregunta crucial. ¿Hemos nosotros traicionado a alguien? Puede que no de la misma manera o con la misma intensidad, pero todos, en algún momento, hemos fallado a personas que confiaron en nosotros, hemos roto promesas o hemos defraudado expectativas. Reconocer esto no es para hundirnos en culpa, sino para abrazar la humildad y permitir que Dios trabaje en las áreas de nuestro carácter que aún necesitan ser transformadas. Jesús fue muy claro al enseñarnos en Mateo 7:5 que antes de señalar la paja en el ojo ajeno, debemos considerar la viga en el nuestro. Esta reflexión nos ayuda a evitar la autocompasión excesiva y a cultivar una actitud de gracia hacia quienes nos han traicionado, comprendiendo que todos somos frágiles y necesitamos la misericordia de Dios. Además, al reconocer que también podemos haber traicionado, abrimos la puerta al arrepentimiento y a la restauración de relaciones rotas. El Evangelio es un mensaje de reconciliación, de restauración y de nuevas oportunidades. Así como anhelamos ser perdonados y comprendidos cuando fallamos, también estamos llamados a extender ese mismo perdón a quienes nos fallaron. Este ejercicio de introspección nos conduce a un nivel más profundo de sanidad emocional y espiritual, pues dejamos de vernos solo como víctimas y comenzamos a asumir responsabilidad por nuestras acciones. La madurez espiritual implica reconocer nuestras faltas, pedir perdón cuando es necesario y comprometernos a vivir con mayor integridad y fidelidad. De esta manera, la experiencia de la traición no solo nos transforma a nivel personal, sino que también fortalece nuestras relaciones, al hacernos más conscientes de la importancia de cuidar la confianza de los demás y de ser instrumentos de edificación y no de destrucción. Por lo tanto, al mirar hacia atrás, no solo pensemos en quienes nos traicionaron, sino también en cómo podemos ser mejores reflejos de Cristo en nuestras relaciones, evitando ser causa de dolor y procurando siempre ser fuente de amor, verdad y restauración. El proceso de sanidad tras una traición no es instantáneo ni sencillo. Requiere tiempo, paciencia y una dependencia constante de la gracia de Dios. No se trata de forzar una sonrisa o de pretender que nada ocurrió.
sino de permitir que el Espíritu Santo obre en lo más profundo de nuestro ser, restaurando lo que fue quebrado y renovando nuestra capacidad de confiar, de amar y de vivir con libertad. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta es una promesa poderosa para quienes han sido endurecidos por la traición. Tal vez, sin darte cuenta, tu corazón se ha vuelto frío, distante, impenetrable, como un mecanismo de defensa ante el dolor sufrido. Pero Dios no quiere que vivas con un corazón de piedra. Él quiere darte un corazón de carne, sensible, capaz de sentir, de amar y de confiar nuevamente. Este milagro de restauración es posible cuando nos rendimos completamente a Dios y le permitimos sanar cada herida, arrancar cada raíz de amargura y restaurar la pureza y la ternura de nuestro corazón. No temas pedirle a Dios que sane las áreas de tu vida que han sido marcadas por la traición. Él es el experto en restaurar lo que parece irremediable. Así como Jesús resucitó después de haber sido traicionado, tú también puedes resucitar de esa muerte emocional, de esa parálisis espiritual y vivir una vida plena y abundante. La traición, en manos de Dios, se convierte en semilla de resurrección, en oportunidad de experimentar su poder restaurador y de testificar que, aunque el enemigo quiso destruirte, Dios te levantó con mayor fuerza y con un propósito renovado. No dejes que la traición defina tu historia. Deja que sea Dios quien la escriba, quien transforme cada página de dolor en capítulos de victoria, de sanidad y de propósito eterno. Y cuando mires atrás, no lo harás con tristeza, sino con gratitud, porque sabrás que Dios estuvo contigo en cada paso, que nunca te abandonó y que usó incluso la traición para acercarte más a Él y hacerte más semejante a Cristo. Si has llegado hasta este punto, quiero felicitarte de todo corazón. Eres una de esas personas especiales, de esas pocas que no huyen del dolor ni evitan enfrentar las verdades profundas que el Espíritu Santo quiere revelar. Has demostrado valentía, madurez y un deseo sincero de permitir que Dios transforme tu vida, incluso a través de las experiencias más dolorosas como la traición. No todos llegan hasta aquí, no todos perseveran hasta el final, pero tú lo has hecho, y eso te distingue como alguien que busca sinceramente la sanidad y el propósito de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, prueba eso ahora. Escribe en los comentarios: yo hago parte de los escogidos, y comparte esta verdad con otros. Solo aquellos que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman esta actitud. No te calles, no escondas lo que Dios ha hecho en ti a través de este mensaje. Compartirlo puede ser la chispa que encienda la esperanza en alguien que, como tú, ha sido traicionado y necesita escuchar que hay sanidad, que hay restauración y que hay propósito más allá de la herida. Tal vez te preguntes: ¿por qué es tan importante compartir este video y suscribirme al canal? No se trata solo de números o de crecimiento en redes sociales, sino de ser parte de una comunidad de fe que se edifica, que se apoya y que se fortalece mutuamente en medio de las luchas de la vida. Cada vez que compartes un mensaje como este, estás participando activamente en la expansión del reino de Dios. Estás llevando luz donde hay oscuridad. Estás dando esperanza a quienes piensan que no la hay. Imagínate a alguien en medio de su dolor por una traición, encontrando este video gracias a que tú lo compartiste. Ese simple acto puede ser el canal por el cual Dios sane un corazón, restaure una vida y transforme una familia entera. Además, al suscribirte y seguir viendo otros vídeos del canal, mantienes viva tu fe,
alimentas tu espíritu y te mantienes conectado con mensajes que te impulsan a crecer, a madurar y a permanecer firme en el camino del Señor. No permitas que el enemigo te aísle, ni que la rutina apague el fuego que Dios está encendiendo en tu interior. Este canal está aquí para caminar contigo, para recordarte que no estás solo, que hay una familia espiritual que te respalda y que juntos avanzamos hacia la plenitud que Dios tiene preparada para nosotros. Ahora, te pido que no pauses este vídeo aún, que dejes que la música final suene mientras reflexionas y agradeces a Dios. Cierra tus ojos un momento, respira profundamente y dile al Señor: gracias por haber estado conmigo, incluso cuando otros me traicionaron. Gracias por nunca haberme fallado, por haberme sanado y por darme la fuerza para seguir adelante. Deja que su presencia te inunde, que su paz te envuelva y que su amor te restaure por completo. Hoy, tu historia no termina en la traición. Hoy, tu historia continúa con propósito, con esperanza y con la certeza de que Dios está obrando en ti y a través de ti. La traición fue solo una página, pero el resto del libro aún está por escribirse. Y será glorioso, porque el autor de tu historia es fiel, bueno y perfecto en todo lo que hace. No temas, no te detengas y nunca olvides: Dios transforma las heridas en cicatrices y las cicatrices en testimonios de victoria. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue amando, porque lo mejor está por venir.